Shalom, amados que nos siguen en este canal Kabbalah Yeshua. Vamos a hacer la continuación del Shidur del desdoblamiento del tiempo. Esto es con la intención de que podamos tener una visión más amplia en lo que refiere a la Torah. ¿Qué es lo que la Torah enseña en las historias? Y que cuando se lee en una manera simple en el nivel chat, así como se lee, se entiende, realmente no nos ayuda mucho o no nos enseña nada. Y no podemos entender que tiene que ver que Abraham salió de los caldeos y que ocurrió esto y todos los acontecimientos de hace 3000 años o más de 3000 años. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con la gente? Entonces vamos a tratar de comprender el tiempo de la Torah como la ciencia enseña un desdoblamiento del tiempo, que es una velocidad diferente. Está hablando de velocidades diferentes, la que transcurre en un espacio físico, denso y material, en el cual utilizamos nuestros 5 sentidos para percibir al mundo, y ese tiempo en donde todo ocurre y que llega el momento en donde no existe el tiempo. Entonces la Torah tiene un desdoblamiento del tiempo, pero no es solamente el tiempo, porque de qué serviría que el tiempo ocurra 2 o 3 o 1 millón de veces en diferentes velocidades, si ahí no ocurre nada, sería lo mismo. Pero cuando vemos que también hay un desdoblamiento de acontecimientos, se vuelve más interesante entonces la Torah. Vamos a comenzar con un círculo que está basado en la ley de Snell, que muy probablemente todos lo aprendieron, la mayoría lo aprendieron en la escuela. Es un ejercicio muy práctico, un experimento muy básico. Snell era un matemático de origen holandés que nació por ahí de 1580, contemporáneo de Isaac Newton. Bien, vamos a ver, yo tengo un lápiz, lo pongo en un vaso y vemos que hay una difracción de la luz, porque parece que el objeto cambia de lugar. Es la luz que emite el vaso que se está viendo en otra dirección aparente, pero en el mismo espacio, en la misma dimensión. Si nosotros lo hiciéramos en una gráfica, por ejemplo aquí, en este círculo, vamos a imaginar que es el centro del círculo. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados, porque el círculo se compone, de 360 grados, ¿sí? 180, y acá tenemos 270 grados de circunferencia. Bien, este espacio de aquí vamos a imaginar que es el agua, y que este es el vaso. Aquí tenemos agua. Entonces cuando un rayo de luz, vamos a dividir en dos este círculo, lo dividimos en dos, y vamos a imaginar que aquí tenemos un rayo de luz, y cuando toca o choca con el agua, hace una refracción. Esta es la refracción de la luz. Esto es lo que vimos en el vaso. Bien, lo que ocurre es que la luz viaja en un espacio-tiempo libre, por decirlo así, en el aire, pero en el agua se convierte en algo más denso y cambia la dirección de la luz, nada más, cambia la dirección de la luz. Y aquí tenemos más o menos unos 35 o 36 grados. 35 o 36 grados entre nuestra vórtice y la graduación de este círculo. Y es curioso porque 36 por 10, que son las sefirot, son 360 grados. Tenemos un círculo completo, ¿sí? Así que la refracción de la luz nos está diciendo que no hay problema en donde esté ocurriendo, de dónde venga la luz y en dónde se refleje.
sino que sigue siendo perfecta, pues, sigue siendo perfecta la luz. Aquí que vemos también que este rayo, tanto el incidente como el refractado, tienen una velocidad diferente, pero están en un mismo plano, en un mismo espacio-tiempo. Por eso dije la clase pasada que nosotros somos un prisma que reflejamos la luz del Creador. Lo había ilustrado con el espectro electromagnético, el espectro de luz, donde tenemos el ultravioleta y el infrarrojo. Entonces, lo que ocurrió con el Big Bang es que tenemos una explosión de luz, una expansión del alma de Adán, que va del ultravioleta al infrarrojo, es el alma de Adán. Y cuando llegamos a la parte física, nosotros estamos únicamente en medio, en un espacio muy pequeño, ¿sí? De hecho se le conoce con esta cifra, 0,0013%. Ese es el espectro, la visión que tenemos nosotros de las cosas. Aquí aparecen otra vez los 7 colores del arco iris. Ese es el campo de visión del ser humano. Este es el campo de visión de los astrofísicos, de los astrónomos en el universo. Este es nuestro campo de visión. Entonces se dan cuenta que somos luz dentro de una luz. Esta es una refracción de la luz cósmica. El ser humano es esta parte, es la luz que está refractada. Bien, ahora, enseñarlo de esta manera con un círculo siempre es algo que nos entiende nuestra mente, es algo que entiende nuestra mente, un círculo, porque la Cábala enseña, ¿sí?, que hubo una contracción, un tzimtzum de la luz del Creador para que nosotros existiéramos en ese espacio vacío. Y vamos a ver ahorita que de vacío no tiene nada. Ese espacio vacío es aparentemente la nada. De hecho, así se le conoce también en la Cábala a la energía oscura, la materia oscura, la nada, porque pues no se ve y los científicos no la pueden catalogar. No emite ninguna irradiación, ninguna temperatura, no tiene color, masa, no hay nada. Entonces, ¿qué es? Pero la ciencia descansa en el concepto de la energía oscura, que es la que se encarga, o por lo menos tiene una forma de actuar en el cosmos, que mueve galaxias, que está expandiendo el universo, que lo está haciendo que se mueva, que hace que dos estrellas se acerquen, se fusionen y después se conviertan en una supernova y ese tipo de cosas. Entonces, la energía oscura de oscura no tiene nada. Y el aparentemente vacío, ¿sí?, este vacío que creó el tzimtzum, este es el tzimtzum, nosotros vivimos dentro del tzimtzum, de este espacio que se contrajo, la luz del Creador se contrajo y creó este espacio vacío que se llama Kalal o Halal en hebreo, con J también se escribe con J, Halal, ¿sí? Que es un hueco, ¿sí? Es un vacío, el Halal. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver esta palabra y su valor gemátrico. Ahora vamos a imaginar que este espacio vacío fue creado a partir de una letra, ¿sí? Este círculo en realidad es una letra. Es la letra Yud. Bueno, quedó un poquito chueca, pero vamos a imaginar que es la letra Yud. Este tzimtzum ocurre que es
una yud que se contrajo en una yud más pequeña, 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 y estamos hablando entonces de dimensiones, son las dimensiones. Y este espacio vacío entonces resulta que son dimensiones desconocidas para nosotros, y se le llama así vacío porque es en realidad la Kabbalah enseña que este halul, este exilio, este vacío es un exilio, ¿sí?, como el que ocurrió en Egipto. Hubo un exilio, pero ese exilio, más que esclavitud física, ahora ya no existe esa esclavitud física. Ahora, ¿qué es? Es un exilio de la sabiduría, ¿sí? Quiere decir que en este espacio que nosotros veíamos como vacío, en realidad es pues no sé si llamarlo un universo o un cosmos o múltiples dimensiones de información, de conocimiento. Es el software divino, es el conocimiento del Creador. Pero como nosotros, si no estudiamos, si no buscamos al Creador en el secreto de la Torá, entonces para nosotros seguirá siendo un espacio vacío, ¿sí? Seguirá siendo esto, un espacio vacío que significa exilio. Halal significa exilio, un vacío, una ausencia, pero no de luz, no de amor, sino de el entendimiento de todas las dimensiones que existen, pues, en esa contracción. Bien, ahora vemos que vamos a ver esta palabra, que es la Yed, Lamed, Ba, Lamed, ¿sí? Son 30, 60, 66 y 8, 74. Este es el valor gemátrico de la palabra halul, ¿sí?, que es vacío. Si hacemos un mispar katán, tenemos 11. Si hacemos un mispar katán, tenemos 2. Y curiosamente, el número 2 se parece a la letra Bet en hebreo, ¿sí? ¿Qué dijimos que era la Bet? Es la letra con la que empieza la Torá, Bereshit. Pero está hablando de una dualidad. Vale 2 porque significa dos dimensiones. La dimensión superior de una yud cósmica, ¿sí?, y la dimensión inferior, o que sería lo mismo que el Aleph Ta, lo que llaman el alfa y omega, el principio y el fin. Pero no es el principio y el fin de algo que termina y ya deja de existir, sino es lo que explicamos en las yud, ¿sí?, el principio y el fin de una dimensión, el principio y el fin de otra dimensión, el principio y el fin de otra dimensión. Así es de que la Kabbalah lo que trata de enseñar es la expansión de la conciencia, de pasar, en la religión le llaman de gloria en gloria, de poder en poder. En realidad está diciendo es de nivel en nivel, de dimensión en dimensión. Al final de cuentas, cada una de las sefirot son dimensiones internas, ¿sí? Y estamos hablando en el macrocosmos de dimensiones externas. Hay gesticulación hacia afuera y también la hay hacia adentro, igual como lo hemos enseñado a partir de un fotón. Un fotón se contrae o hace una expansión de la luz, de su propia luz. Bien, dice el profeta que la tierra se llenará del conocimiento del Creador como las aguas cubren la mar. Este espacio vacío va a ser iluminado, pero esa luz ya comenzó, digamos, en el centro de nuestra yud, de nuestra dimensión. Por eso ahora va a entender algo muy bonito, ¿sí? Que esta yud
es el 1%, es el 1% de este 99% que hemos mencionado, que es el Ein Sof, el infinito. Por eso el nombre sagrado empieza con una yud, He, Bab, He, ¿sí? Y esto es curioso. Vamos ahorita a pasar a lo que es el desdoblamiento de los acontecimientos en la Torá, porque es algo tremendo que nos va a ayudar, nos va a ampliar nuestra mente. El Zohar dice en la Parashat Terumá que las 4 letras que conforman la palabra amor, que es la palabra ahabá en hebreo, crean una carroza, ¿sí? Es decir, una merkabá, crean una merkabá elioná, una merkabá hacia arriba. Y bueno, la Kabbalah enseña también que la merkabá son 2 nombres sagrados, dos nombres. La merkabá atactoná, la merkabá en el nivel inferior, y la merkabá elioná, la del nivel superior. Como el transbordo, ¿sí? Como transbordar de un avión a un cohete espacial, algo así. Bien, se los voy a escribir porque por lo regular no lo hago, pero para que podamos entender más este concepto, tenemos a Hei, Bet, Hei. La palabra ahabá, que es amor, y tenemos la palabra Alef Yed Dale. Ambas tienen el valor de 13, ¿sí? 13. Tenemos 1, 5, 2 y 5. 13. Tenemos 1, 8 y 4. La letra Daled vale 4, la Yed vale 8 y la Alef vale 1. Entonces tenemos 13. ¿Pero esto qué significa? Este es amor, esta es unidad, o uno, o como dice el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por eso se prolonga la palabra Echad cuando mencionamos el Shema, ¿sí? Y nos cubrimos el rostro con toda referencia, uniendo nuestra sefirot, ¿sí? Tanto las 5 de nuestra mano derecha, que es la columna derecha, con las de nuestra dimensión de la Neshama. Y esta palabra se extiende, Echad, ¿sí? Haciendo una alusión de una ascensión del mundo físico. Decimos Echad y se prolonga durante 7, 8 segundos. Echad, ¿sí? Ese es el significado. Y la segunda parte del Shema, que se menciona de una manera suave, está hablando de mundo inferior, porque la primera es imperativa, es una palabra fuerte. Estamos representando la voz del Creador. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mientras que la segunda parte corresponde al mundo inferior y se menciona de una manera bajita, con voz baja, como una subordinación de un poder superior y un mundo inferior. Eso está hermoso, el Shema. Bien, entonces tenemos la unidad de Dios, que la represento siempre con un círculo, porque es la manera en que lo entendemos, ¿sí? Pero estos 2 nombres juntos tienen una gematría de 26. 26 es el tetragrámatón, ya lo explicamos en el círculo. Ahora, cuando vemos un círculo perfecto y nos preguntamos en dónde empieza, bueno, pues somos incapaces de decir en dónde empieza y dónde termina, porque es un círculo perfecto que encierra todo, lo engloba todo, no escapa nada, no le sobra, no le falta, y por eso es una unidad.
que por cierto es utilizada en muchas partes para hacer una división, por ejemplo en el tiempo, en el reloj, en las coordenadas, en todos lugares se ocupa el círculo como una unidad de inicio, Ahora, esta es una dimensión atemporal, ¿sí? Atemporal, aquí no existe el tiempo, porque somos incapaces de decir en dónde comienza, en dónde el principio al fin. Es atemporal, no existe el tiempo. Mientras que cuando dibujamos una línea vertical o horizontal, podemos decir aquí comienza y aquí termina, o aquí termina y aquí comienza. Es igual que si tuviéramos una Aleph y una Taf. ¿Se da cuenta por qué en otras clases hemos dicho que la letra Taf es el aspecto de la muerte? Porque es donde termina algo, no porque sea negativo, si es donde termina y hay un proceso allí de rigor para comenzar otro. Bien, entonces esta Aleph y esta Taf nos dan una insinuación de un principio y un final. Aquí es en el aspecto donde algo tiene un principio y tiene un fin. En este caso, bueno, pues es una línea, ¿sí? Pero que también representa, si le pusiéramos extremidades, entonces tenemos a un ser humano, ¿sí? Tenemos a una persona. Y es por eso que nuestra cabeza es más o menos redonda, ¿sí? Dentro está la dimensión del 1% y que necesitamos reconectarnos con esta información del 1%. Tenemos que hacerlo con bases científicas, con principios científicos muy básicos, ¿sí? Pero para poder hacer una conexión de la historia, hacer una conexión de la creación del Eterno. Entonces les decía que en la Torah ocurre esto. Dice el Midrash, dicen los rabinos, que hace 3.400, hace 3.500 años, cuando se entregó la Torah, iba a ser la redención del mundo, ¿sí? La Geulá, la redención. Si Golá es exilio, Geulá es redención. Si entre Geulá y Golá la diferencia de esta palabra en hebreo es únicamente una letra, que es la letra Aleph, y volvemos a lo mismo, ¿sí? Esta es la dimensión de la que estamos hablando allí. Hay una letra que es la conciencia divina, que es la letra Aleph, y que cuando la separamos en tres, tenemos una Yud superior, tenemos una Yud inferior, ¿sí? Digamos en esta forma, tenemos una Yud superior y tenemos una Yud inferior, que forman la letra Aleph. Entonces tenemos 10, 10 y 6. Esta es una Bab que está atravesada. Es la conexión. Es la letra Bab que tiene el valor del 6, porque es una metáfora también del ser humano que fue creado en el sexto día. Ahí viene el concepto del 666. ¿Sí? Bien. Entonces, si la conciencia es la diferencia entre la Geulá y la Golá, el exilio y la redención, ocurre que, dicen los rabinos, los sabios, que allí en el monte Sinaí, cuando se entregó la Torá, iba a ser redimido el mundo. La vida eterna bajó en forma de Torá, de 2 piedras, ¿sí? En donde el mismo Zohar enseña que son 10 frases, que cada una de estas obtuvo voz, cada frase obtuvo voz y se convirtió en 70 voces. Algo tremendo que explica el Zohar con referente a esto. Pero, vamos, ¿por qué no ocurrió la redención? Porque hubo un becerro de oro que cortó de tajo lo que estaba ahí. Era la información en 2 tablas de cómo se iba a recuperar el ser humano.
era una regeneración de la humanidad. No me pregunten cómo porque no lo sé, pero sí, lo que sí sé es que era el software divino, que era una matriz divina codificada en las letras, que estaban vivas y que como la Torah es un organismo vivo que interactúa con nuestro cuerpo a nivel físico, a nivel espiritual, por eso le dicen que es una espada que parte hasta llegar hasta el tuétano, ¿sí? Porque interactúa en nuestra naturaleza más intrínseca, en nuestra alma, ¿sí? Porque de ahí venimos, por eso. Bien, no ocurrió pues la redención por causa del becerro de oro. Y ahora voy a decir algo, ¿sí? que yo sé que a muchos no les va a gustar, pero tengo que decirlo porque así es. Tenemos el monte Sinaí, tenemos a Jerusalén como dos lugares de un nivel espiritual alto. Por algo lo menciona la Torah. Aquí se recibió la Torah y este era el lugar de adoración donde estaba el templo, ¿sí? Pero aquí había un Mesías. Este Mesías fue Moshe. El Moshe, y en Jerusalén fue Yahshua. Entonces tenemos que Moshe enfrentó a Egipto y Yahshua enfrentó a Roma. Y resulta que con Moshe el obstáculo fue el becerro de oro, ¿sí? El becerro de oro, y aquí fue nuevamente el becerro de oro, ¿sí? En un grupo de personas llamados los fariseos. Cuando yo menciono a los fariseos, no estoy hablando de una manera despectiva del pueblo judío, nunca. Estoy hablando de unas personas que el mismo Zohar, ¿sí? que el mismo Midrash le llama a los seres Ra, y que la Kabbalah enseña que pueden ser judíos, que pueden tener una sinagoga. Esto es algo que a mí no me corresponde juzgar, que no me corresponde a mí decir quién es un Eder Ra o quién no. Yo estoy tomando el concepto de la naturaleza humana, de la simiente de la serpiente, de las emociones y del lado negativo que se habían apoderado de un grupo de personas. Yo no estoy diciendo que es el pueblo hebreo, es el pueblo escogido por el Eterno para que nosotros entiendamos su propósito. Nunca puedo yo hablar del pueblo hebreo como algo malo. Ashbe Shalom, que me libre el Eterno de esto. Hago esta aclaración porque cuando yo hablo de los fariseos estoy hablando de la representación de la energía negativa, en la cual la Kabbalah le llama el Sitrach Hará. Estaban adheridos al espíritu del otro lado, al espíritu negativo. Eso es todo. Y pudieron haber sido dos, Ananías y Caifás. Pudieron haber sido dos. Pudieron haber sido los 70 que componían el Sanedrín. No lo sé, eso no me corresponde a mí. Yo estoy hablando de los que históricamente están ahí escritos. Bien, entonces aquí tenemos un desdoblamiento del tiempo, pero este desdoblamiento del tiempo tiene un desdoblamiento de acontecimientos. Es decir, la misma obra en diferente escenario, ¿sí? La misma obra con diferentes actores. Esto es a lo que yo llamo el desdoblamiento del tiempo, pero también la repetición de ese acontecimiento. Ponga la atención a este concepto porque va a ocurrir en toda la Torah. Va a ocurrir en toda la Torah, como lo dijimos en el estudio pasado. En el estudio pasado hablamos de una serpiente que se va desdoblando, ¿sí? Era cósmica, se vuelve física y tiene dos patas.
después se vuelve simbólica con Moisés en el desierto y después vuelve a repetirse en una forma de emoción, sentimiento y acción. Es decir, el desequilibrio de las emociones dentro del alma humana. ¿Cuál es el problema con esto? Yo no estoy hablando de manera despectiva, y utilizo este concepto porque es el general, es el que conoce la gente. Yo quiero decirle que Yeshua era fariseo. Claro que sí. El apóstol Pablo era fariseo, formado a los pies de Gamaliel, que fueron formados por Hillel, los rabinos del siglo I, del tiempo de Yeshua. Lo que yo estoy tratando de decir es que este aspecto negativo no fue propio de los fariseos, porque también fue el aspecto negativo que tuvo Caín al matar a Abel, fue el aspecto negativo de Ismael, el hermano, medio hermano de Isaac. Es el mismo aspecto que tiene Esab y Jacob. Estamos hablando de lo mismo. Debe de tener un nombre. Yo no puedo poner aquí Juan el de Toluca, ¿sí? No puedo poner Juan el de aquí de la Ciudad de México, ¿sí? Porque no tiene una conexión. La conexión es histórica y de personajes. A esto me refiero, amados, por si este concepto no es muy agradable, ¿sí? Pero estamos hablando de energías a final de cuentas. Esto ocurrió en el siglo I, esto ocurrió 3.500 años. ¿En dónde ocurre ahora? Si yo estoy diciendo que esto se desdobla y vuelve a ocurrir, ¿cómo ocurre en nuestros tiempos? Mira, hay un pasaje ahí en el Evangelio, ¿ah? Me parece que está en el Evangelio de Lucas, donde faltaban unos días, estaban en la fiesta de los panes sin levadura, y Yeshua dice, bueno, pues en unos días me van a entregar, hablando de la Pascua. Él era el Cordero. Pero sus discípulos le dicen, ¿en dónde quieres que celebremos la Pascua? Y él les dice, vayan a las afueras de la ciudad, ahí van a encontrar un hombre con un cántaro, dice, a él escúchenlo. Entonces yo me di cuenta que él estaba repitiendo lo que se dijo de él. Cuando lo bautizaron dijeron, este es mi hijo amado, a él escúchenlo. Ahora, en la cultura del primer siglo, no sé si antes, no sé si después, pero en ese tiempo, un hombre que traía un cántaro de agua era homosexual, ¿sí? O sea, eso no se veía. No era un hombre el que andaba cargando un cántaro de agua, era una mujer. ¿Pero por qué les dijo que era un hombre? Porque aquí viene el desdoblamiento de Yeshua. Él era él mismo 2200 años adelante. El hombre del cántaro de agua era Yeshua 2200 años adelante. En el tiempo de Yeshua era la era de Piscis. Y después viene la era de Acuario. Bien, pues si viene la era de Acuario, ese hombre que trae el agua es la letra Mem, es el bautizo, es la Mem, es una nueva interpretación de la Torah, es un nuevo cántico, ¿sí? Un nuevo cántico es una nueva interpretación de la Torah. No leer los evangelios y las cartas de Pablo durante más de 2000 años y que esto no provoque nada. Estamos hablando de algo nuevo. Si las buenas nuevas son noticias nuevas, ¿quién nos da esas noticias nuevas? Esas noticias nuevas las enseña el Sod, el secreto de la Torah, el alma de la Torah es el Zohar. Así es de que aquí yo no estoy haciendo una mezcla del Antiguo y del Nuevo Testamento. Estoy hablando de energías positivas y negativas nada más, que se van expandiendo, que se van abriendo. Tanto la buena, las 12 tribus de Israel, también había 12 tribus de Ismael. La diferencia es una letra, Ismael, Israel. Es decir, lo bueno y lo malo, a partir de las 12 tribus se hace una expansión de 144,000, que nos está haciendo una insinuación de la expansión de la conciencia de Israel. Cada vez más gente está convencida
que Israel es la conciencia. Es la conciencia, es un estado de conciencia. Este estado de conciencia es Mashiach. Mashiach era Yeshua, era un hombre, pero también era una esencia, así como citan a Maimónides, así como citan a Rabí Akiva. Bueno, yo cito a Rabí Yeshua. ¿Cuál es el problema? Bien, vemos entonces que en nuestros tiempos hay un desdoblamiento de este acontecimiento cósmico, ¿sí?, que viene a ser ahora la conciencia. Es Israel. Ahora tenemos a Israel, ¿sí?, como un estado de conciencia muy elevado. ¿Qué fue el monte Sinaí? Moshe Kibel Torah Mishinaí. Moisés recibió la Torah en un estado de conciencia alterado, elevado, es decir, en la más alta elevación de su alma Neshama. Fue una meditación en donde él se desprendía del cuerpo. Por eso dice la Torah: quítate los zapatos porque estás en un lugar santo. Esto todo cabalista, ¿va?, o por lo menos los que han entrado en el Sod saben que el zapato representa el cuerpo, ¿sí? Entonces se despojaba del cuerpo y lo único que entraba era el alma. ¿Cuál alma? El alma Neshama. ¿Por qué no ardía la zarza? Porque una representaba el cuerpo y el otro representaba el fuego de la Neshama. No se consumen porque están juntos, ¿sí? Están juntos afuera y están juntos en esa dimensión espiritual que es representada por una zarza y el fuego. Es lo mismo, pero en otro nivel, en otra velocidad en el tiempo, ¿sí? Es igual, es un desdoblamiento. Estamos hablando de la misma cosa. La zarza es el cuerpo, el fuego es el alma. Estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Y esto no es algo que yo inventé, esto es algo que nos enseña la Kabbalah. Bien, entonces tenemos a Israel como la parte más alta. Tenemos a Yeshua aquí en Jerusalén. En nuestros tiempos, ¿quién es? En nuestros tiempos es usted, soy yo, es todas las personas. Le vamos a poner humanidad, ¿sí? El que quiere y el que no quiere, todos entran. Estamos enfrentando a Egipto dentro de nosotros, ¿sí? Es Egipto dentro de nosotros. Le llaman las 10 naciones, la conflagración de 10 naciones, que Estados Unidos, que el anticristo. No, somos nosotros. Es Gog y Magog. En una ocasión de una clase, que Gog y Magog es la lucha o la final guerra de dos fuerzas: la fuerza del alma contra las fuerzas físicas, la fisicalidad. Bien, entonces es Israel, es la humanidad, y el becerro de oro sigue siendo el mismo. Nuestros deseos egoístas, es el ego, es la parte baja del árbol de la vida, el ego, ¿sí? No es que hay que eliminarlo, hay que controlarlo. Y aquí explico rápidamente por qué ese número del 666 tiene que ver con esto. Porque todas las dimensiones, todas las emociones del ser humano son bajadas a un nivel terrenal, y por eso se le llama animal, por eso se le llama bestia. No es un número, ¿sí? No es un símbolo, es un estado de inconsciencia, el 666. Esta es una manera muy sencilla de ilustrarlo. Bien, entonces vemos cómo esto está concatenado. De alguna manera nos ayuda a tener una visión de las cosas, de qué es el desdoblamiento del tiempo, ¿sí? No solamente es el alter ego, no solamente es mi doble cuántico, no solamente es mi ángel de la guarda. No, el desdoblamiento del tiempo ocurre a partir de una gráfica así. A ver si hasta ahí se alcanza a ver en la pizarra. Tenemos otra línea. 3, 4, 5, 6, 7. Y así hasta el 9. Pero rápidamente. Esto, imagine que es un segundo. Estos son 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, hasta
el 9, y cuando se repite. Pero pueden ser minutos, pero pueden ser horas, pero pueden ser días, porque la fórmula matemática nos la da la Torá. Para Dios 1000 años es como un día como 1000 años. Nos está diciendo, para Dios uno es uno, o para Dios es 1000. Para Él es lo mismo, porque están dentro del tiempo. Si para Él lo tiene todo arreglado y solucionado, lo mismo da que sea un segundo o que sean 1000 años, ¿sí? Pero también estas líneas, estos paréntesis, pudieran ser ángeles. Un ángel que controla un segundo, y que un ángel que controla 2, o un ángel que controla 3, y así. Y por eso un ángel que controla 7 tiene autoridad sobre todos los anteriores, ¿sí? Entonces estamos hablando aquí del tiempo. El tiempo. Todo está sujeto al tiempo. Y aquí vemos la jerarquía o la autoridad de los ángeles, ¿sí? Pero si tiene la misma esencia, el primero es el último, y el último es el primero, ¿sí? Llegamos al mismo punto aquí. Ahora, por último, la palabra recipiente, vasija, recipiente, se compone de una Jaf, Lamed y una Yud. Tenemos 30, 50, tenemos 60. ¿Cuál es la vasija? Esa vasija que está exiliada, que está vacía, que es un halul, que es un espacio vacío, vale 60, es el número del hombre, es el número 6, ¿sí? Somos nosotros, esa vasija somos nosotros que representamos al número 6 con el mispar katá, que es la reducción del valor, ¿sí? Lo bajamos de dimensión. ¿Y qué dimensión más baja que la del hombre físico? Y en esa parte densa de la fisicalidad. Amados, espero haberme dado a explicar, que hayan aprendido algo, que el Eterno les bendiga y los guarde en Shalom.